qué no le da un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque nos hemos estado gozando grandemente. Hemos estado alabando al Señor con gozo, con alegría, y vamos a recibir la palabra de Dios con ese mismo espíritu, con gozo, con alegría. Cantábamos: merecedor de toda la gloria es el Cordero nuestro Señor, digno de toda la gloria, de toda alabanza, hermanos. Con poder y gloria Él volverá, hermano, Él va a venir. Pero va a venir como el león de Judá. Amén. ¿Y tú sabes quién va a venir con Él? Nosotros, su iglesia. Su iglesia, vamos a venir con Él. Por eso yo les he enseñado mucho sobre las recompensas y de vez en cuando se los tiro otra vez ahí. Les digo: hermanos, si no fuese necesario la recompensa, ¿para qué el Señor las menciona tanto en la palabra? Porque por alguna razón Él te va a premiar. Y no estoy hablando de la palabra de salvación, ya la salvación o la recibes aquí o no. Pero eso habla de las obras que tú has hecho con un corazón correcto. Y el Señor te dice: por cuánto, hermano, no estoy hablando de las grandísimas obras, por cuánto le diste de beber a ese pequeño, visitaste a los enfermos, al que estaba preso, por cuánto le diste ropa, me lo hiciste a mí. Amén. Entra, siervo, hijo amado, y recibe tu recompensa. Amén. Porque vamos a reinar con Él. Vamos a gobernar con Él. Y Él tiene el deseo, el anhelo, el gran amor de decirte: ven, hijo, hija, yo quiero bendecirte. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante, que es una forma que podemos llamarle el Evangelio del Señor. Pero la palabra lo llama de esta forma, le llama la palabra de la reconciliación, que es bien importante, porque usted se va a dar cuenta con este pequeño estudio, esta palabra del Señor, cómo siempre hemos estado tratando de reconciliar al hombre con Dios. Y cómo tantas veces nos equivocamos, tratando de hacer algo que es bueno, pero que ya Dios lo hizo. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Y amamos la verdad de Cristo. ¿Tú la amas? Porque yo amo la verdad de Cristo. Entonces tú y yo debemos saber su máxima obra, conocerla para con nosotros sus hijos. Y su máxima obra fue la reconciliación. Amén. Y vamos rapidito lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5 del versículo 17 al 19. Mateo, pónmela ahí. Ahí dice: 2 de Corintios 5, hermanos, del 17 al 19 dice: oye, ¿cómo está establecido esta palabra tan tremenda? De modo que si alguno está en Cristo, amén. Tú que me estás viendo, si no estás en Cristo, ven a Cristo. Este es el momento. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que algunas, la mitad, todas. Ahí donde el hombre a veces se equivoca y quiere añadirle algo. No. Todas, dice, son hechas nuevas. Seguimos. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió? Ahí está la palabra. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? Te reconcilió y te dio el ministerio. Y sigue el versículo 19 diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No los extraterrestres, hermanos, al mundo, los que se habían perdido, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando yo estudié teología, hermanos, una cosa que nos enseñaban era que a veces en los salmos se dice lo mismo
como aquí, que se son dos versículos, uno pegado al otro, que básicamente está enfatizando lo mismo, de que Dios lo hizo en Cristo, Él nos reconcilió consigo mismo. Y te está queriendo decir que la palabra de la reconciliación es tu ministerio. Y es como cuando los maestros, cuando somos pequeños, que dicen 1 más 1, ¿cuánto es? Como no me contesten esa, les voy a tirar con este micrófono. 1 más 1 son. Y el maestro dice, si yo tengo 1 aquí y un 1 acá, entonces el resultado de este 1 más este 1 son. ¿Cuántos son maestros aquí? Se me fue una maestra por ahí, mi esposa. Muchos de ustedes son maestros y no lo saben. Pero si tú pones una manzana aquí y le pones al lado otra manzana, entonces ¿cuántas manzanas tienes? ¿Cuántas veces repetí lo mismo? 3 veces. De diferentes formas. La palabra a veces nos da la enseñanza de esa forma para que nosotros, viene la fe por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú tienes fe es porque es por la revelación de la palabra, y la palabra de Dios te hace libre y seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Tú eres libre, pero vas a ser verdaderamente libre, porque tú dices, no, si yo siempre he sido libre, yo no soy esclavo de nadie, pero no eres libre. No eres libre. Tú eres libre en el momento que Cristo te reconcilió con su Padre. No es cuestión de solamente somos salvos, tremendo, gloria a Dios, pero somos salvos de esa condenación eterna que venía y viene, nada la va a detener. Aquellos que no tienen a Cristo, viene condenación eterna. Sino que estábamos en rebeldía, nosotros estábamos en rebeldía, todos nosotros cuando no teníamos al Señor estábamos en rebeldía y apartados en nuestros delitos y nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Lo primero que se nos da es cuando abrimos nuestro corazón. ¿Qué es lo primero que el Señor nos da? Su perdón. Su perdón. Y cuando Él te perdona, Él en sí mismo, Dios dice que te está reconciliando consigo mismo a través de Cristo. ¿Están aquí? Esta obra, hermanos, solamente y exclusivamente puede ser logrado por Dios. Esta obra de la reconciliación, nadie ni ningún hombre puede venir y decirte, no te preocupes, tráeme 2 gallinitas, 2 gallinitas, un coco, una botella de ron Bacardí o Don Q, si está en Puerto Rico, un tabaco, y yo te voy a limpiar y tú vas a ser limpio de todo eso y te voy a pasar todo eso. Eso no te va a reconciliar con Dios. Eso ningún poder tiene. El único poder que pueda tener es que tú abras tus puertas a un mundo espiritual que no debes. Hermano, nosotros somos hechos de lo que no se veía. Y lo que no se veía era espiritual. Porque Dios es espíritu. Pero antes de nosotros fuimos creados, aquel ángel o arcángel se rebeló y se llevó una tercera parte con ellos. O sea que hay un mundo espiritual. O abres tu corazón a ese mundo espiritual de maldad, o se lo abres al Señor para que entonces Él haga la obra de reconciliarte a través de su perdón. Esto significa, la reconciliación sencillamente significa que éramos parte de algo anteriormente y fuimos separados
por la desobediencia. O sea, si hay, escucha la palabra reconciliación. Era que antes estaba algo ya conciliado, se diría. Estaba ya hecho una sola cosa, pero pasó algo que creó, boom, una división. Sucedió algo y todos sabemos que sucedió. La desobediencia en el jardín del Edén. Pero Jesucristo nuestro Dios tenía un plan a través de Cristo para volver a reconciliar consigo mismo lo que le pertenecía a Él. Porque nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Para Él. Entonces, Él nos viene a conciliar las faltas, esas del pasado, y a ponernos en un lugar que se llama, en un lugar de gracia. De gracia. Hermano, y todo esto viene por ese perdón que nuestro Señor nos dio. El inmenso amor de nuestro Padre se refleja en el acto más hermoso y único de dar a su Hijo. Ahí donde está, cuando dio a su Hijo para salvar lo que se había perdido, para volverlo otra vez. Por medio de la desobediencia, ¿verdad? Nosotros nos habíamos perdido. Esto establece el costo incomparable. Lo que Él hizo tiene un precio que no lo puedes comparar con nada. Para lograr esa reconciliación por el cual nosotros fuimos comprados. Por medio del regalo que se nos dio. Porque gracia es un regalo que no nos merecemos. Y se nos dio a través del Hijo Jesucristo. Estoy estableciendo bien claro quién lo hace, quién lo puede hacer y el único que lo puede hacer. Si tú me estás escuchando, que pasaste por este video y no conoces al Señor y te has tirado las cartas y te han pasado el huevo de la gallina para que todas esas malas energías entren ahí y lo rompan después o lo que hagan, el Señor te dice, de esas cosas en el pasado, yo te amo, yo morí por ti y yo tengo perdón para reconciliarte, porque todos, hermanos, venimos de allá atrás, de aquel momento, de aquel pecado. O sea, ninguno de los que estamos aquí somos diferentes, ninguno de los que me están escuchando somos diferentes. O sea, todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor dice, yo tengo para ti vida y quiero ponerte otra vez en el lugar que tú estabas. Y te lo voy a dar como un regalo aunque no te lo mereces. No te lo mereces que mi Hijo amado fuera, dejara su trono, como dice la palabra, y su gloria por amor a ti. Dio Él mismo todo, dio su vida, se hizo hombre, caminó entre los hombres como tú y como yo, sufrió como tú y como yo, hermanos. Él no sufrió como Dios, Él sufrió como hombre. ¿Y qué sufrió? Toda tentación que nosotros pasamos en la vida. Todas las tentaciones Jesucristo las vivió. Porque si no hubiera sido así, Él no hubiera jamás podido decir, ahora he vencido y soy sacerdote, real sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Eso significa que Él es un sacerdote único que puede perdonar los pecados del hombre, del ser humano. Y padecí todo cuando fui a la cruz y cuando caminé. Sé lo que padeces, sé lo que sientes. Por eso puedo ser un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Uno que se pone en el medio entre el Dios Santo y tú. Porque por esa misma razón fue que el Señor instituyó los sacerdotes en el Antiguo Testamento para que ofrecieran sacrificio por los pecados del pueblo. Pero esos sacrificios solamente satisfacían el momento
y no te podían traer salvación de gracia, por gracia. Simplemente te limpiaba para que tú pudieras ser visto delante de Dios con los ojos a través de la sangre de un verdadero cordero, un animal que se derramaba la sangre por ti. Pero eso no te daba entrada al cielo hasta que Cristo murió. Y entonces Él buscó a aquellos que creyeron y confiaron en Él en aquel tiempo. Es su gracia. Y solo por su gracia tenemos esa salvación. Porque fíjate, Él dice, si vuelvo a leer, y todo esto en el versículo 18 proviene de Dios, ¿quién? Ahí está la gracia, nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. ¿Sabes? Esto es algo completamente que luego de que Él estableció y nos reconcilió y nos dio el regalo de la gracia, a través de nuestro Hijo Jesús, el Padre lo hizo. Nosotros lo que tenemos en Cristo es un vivo ejemplo. Es un ejemplo para seguir, para actuar de manera similar. Porque ¿cómo Él te va a dar un ministerio de la reconciliación si Él no lo hizo primero? Si no, todavía estuviéramos echando las barajas a ver si a algo nos pegamos. No, Él lo hizo, Él nos reconcilió y te dice, ahora te doy la palabra de la reconciliación. O sea, te doy ese ministerio para como yo lo hice. ¿Y cómo Él lo hizo? Él se entregó por amor. Esto es un ministerio completamente espiritual, hermanos. Es totalmente, mira, Él pasó, mejor dicho, siguiente, y luego de crecer en nuestra relación de amor con nuestro Señor, con nuestro Padre, sería reconocer que tenemos ese gran ministerio, ese gran ministerio que Él mismo mostró, y este es ese ministerio de la reconciliación. Como te dije, es un ejemplo que Él dijo, así se hace y así necesito que lo hagas. Y Él lo logró solamente de una forma. ¿Y tú sabes cuál fue? En el Espíritu. Jesucristo, como te dije, Él vino en carne. Él no lo hizo por algún poder de Él. Él tuvo que confiar en el Padre y hacer las cosas por medio del Espíritu. ¿Por qué Él tenía que hacerlo de esa forma? ¿Qué es lo que el Señor nos dejó a nosotros? Jesucristo ahora mismo está caminando en su cuerpo glorificado en medio nuestro. Él lo puede hacer, yo sé que lo ha hecho, pero eso no fue lo que Él estableció. Él dijo, me es necesario que me vaya para que venga ¿qué? El ayudador, el paracleto, el Espíritu de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Cuando Él fue bautizado, se oyó la voz del Padre, dijo, he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y automáticamente, ¿quién se lo llevó al desierto? El Espíritu. Fue tentado, ayunando 40 días y 40 noches. Fue levantado en el Espíritu para poder empezar el ministerio de lleno. El ministerio de entrega, el ministerio de sufrimiento, pero el ministerio de sanidad, el ministerio de liberación, de reconciliación, el ministerio del reino de Dios. Él lo dijo cuando sanaba a la gente. ¿No será que el reino de Dios está en medio nuestro? Porque Él era el reino de Dios en medio nuestro. Pero era posible por el Espíritu que tú y yo tenemos.
Una cosa es que nosotros abramos nuestro corazón y seamos marcados y sellados eternamente por su Espíritu, y otra cosa es que seamos llenos del Espíritu para hacer la obra de reconciliar a otros con el Señor. ¿Por qué tú tienes que ser lleno del Espíritu? Pero, pastor, pero no tenemos el Espíritu. Sí, tú tienes el Espíritu. Es esa marca que dice, tú me perteneces. Pero el Señor te dice, sé llenos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sé lleno del Espíritu. ¿Por qué? Es como si cuando yo tuve un sueño, yo tocaba guitarra solamente y un día tuve un sueño como eso de los 30 y tantos años, ¿verdad? Hace como 2 o 3 años atrás. Y yo tuve un sueño que estaba tocando piano, pero yo lo estaba haciendo. Y en el sueño yo estaba claro de lo que estaba haciendo. Yo era una claridad tremenda. Y desperté con ese sueño bien claro en mí. Y yo decía, Dios mío, Señor. Y oré, porque yo sé cuando el Señor me quiere hablar a través de los sueños. Y el Señor me dijo que me consiguiera un piano. Me dijo cómo lo iba a conseguir, porque era necesario que aprendiera a tocar piano. Y en menos de un mes ya yo estaba tocando pianos. Claro, no era con la habilidad que tenía ahora, pero ya yo estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Y seguí practicando. No fue que de momento me desperté y yo no soy un virtuoso, pero puedo tocar el teclado. Y así es con el Espíritu. Tú no de momento, si el Espíritu quiere venir sobre ti, darte las fuerzas de Sansón tremendamente, gloria a Dios, Él lo puede hacer. Pero todo tiene un proceso de crecimiento porque Él te da dones. Y mientras tú más te llenas de Él, más fluyes en las cosas del Espíritu. ¿O acaso cuando Claudia a veces tiene experiencias que siente que hay ángeles alrededor de ella, eso pasó de la noche a la mañana? No, ella se ha sometido a la palabra del Señor. Ustedes quizás no lo saben, pero hace 2 domingos atrás o el domingo pasado estábamos adorando y a mí me ha pasado aquí, a Michelle le ha pasado y otras veces a otras personas le ha pasado. Pero nuestra hermana Nede estaba adorando al Señor y ella le decía a la hija, ¿tú no oyes eso? Y ella estaba sorprendida porque estaba oyendo un ángel en un tono alto, en un tono fuerte de tenor. Y ella se quedó sorprendida. Yo les digo a ustedes, y se los he dicho otras veces, hermanos, ustedes no están solos cuando están adorando al Señor, porque la palabra del Señor nos dice que los ángeles adoran junto a nosotros. Y si el Señor quiere que los escuches, si tú te llenas de Él y buscas más de Él, los vas a escuchar. Porque los ángeles están para ministrarte, para servirte conforme a la palabra de Dios que está en ti. Y ellos van y hacen esa obra de fuego poderosa. Tenemos que ser llenos del Espíritu como Jesucristo fue lleno del Espíritu para hacer la obra. Cristo cumplió su llamado siendo hombre, como les estoy diciendo, sometido al Padre por medio del Espíritu. Y este es el ejemplo más grande que podemos tener para hacer la obra. ¿Por qué? Porque yo dije la semana pasada que Él dijo en Juan 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. De la misma forma que el Padre envió a Jesucristo al mundo, Él nos envía a nosotros con el ministerio de la reconciliación. Porque Cristo ya lo hizo, ya estableció la reconciliación, ya está hecho, pero no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo sabe. Aquí vemos algunos que yo me convertí hace más de 30 años. ¿Cierto? Sí, más. 34 por ahí. Aquí hay que se han convertido hace meses, hace 1 año, hace 2 años. No todos estamos en el mismo nivel, pero sí todos estábamos antes en el otro lado. Alguien nos tuvo que reconciliar o llevarnos a darnos la palabra de la reconciliación o el evangelio de Cristo o las buenas nuevas de salvación, para que nosotros seamos tocados por el Espíritu. Y esa persona que lo hizo por el Espíritu y no lo hizo en la carne. Es imposible. Hermano, este es otro punto de esta predicación. Este ministerio de la reconciliación no lo podemos hacer en la carne. La historia lo dice. Presta atención. ¿Quiénes llegaron a nuestros países?
¿Quiénes fueron los que llegaron, los conquistadores a nuestros países? ¿Quiénes fueron? Los españoles, ¿verdad? ¿Qué traía la pinta la niña, la Santa María? Que era una de las cosas ellos venían con una misión. ¿De parte de quién? Además de la reina. De la iglesia. No venía una pinta y una niña y una Santa María. Así se llamaban las tres barcas. Es porque tenían una misión. Y la misión de ellos era reconciliar a nosotros los ignorantes indios. Para ellos. ¿Con qué? Con el Dios verdadero. Y así también muchos conocemos lo que fue la Gran Inquisición. Porque tú no puedes reconciliar al hombre con Dios con las cosas de la carne, porque vas a terminar como la Gran Inquisición, persiguiendo al hombre, matándolo, destruyéndolo, con fuerte autoridad, porque ellos son los fuertes, solamente porque tienen el conocimiento, pero tienen las armas, o tienen la mayor arma que se llama la arma política. Y ellos trataron de reconciliar a los hombres con Dios a través de las cosas de la carne. Y no funciona así, porque yo les he enseñado a ustedes que el que trata de enseñar la palabra con la carne o con la ligadura de la religión, eso trae rebeldía, no trae liberación, solamente el Espíritu de Dios. Para que tú vengas a través del Espíritu de Dios, porque ya tú has conocido la obra de Cristo y ya has estado tan pegadito al Padre Celestial que vives en su amor. La reconciliación tiene que ser por el Espíritu. Amén. Cuando nacemos en el Espíritu, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Y la reconciliación se basa en el perdón, dándonos el poder por medio del Espíritu, que es lo que estoy diciendo, ¿verdad? A actuar en amor. ¿Y qué es eso del amor? Bueno, eso es el fruto del Espíritu, que nos da la única posibilidad de movernos en medio del ministerio de la reconciliación. Si tú te quieres mover en el ministerio de la reconciliación o en la palabra de la reconciliación, tú tienes que ser lleno del Espíritu y dar el fruto del Espíritu. Así es, porque solamente una persona que esté andando en amor va sin ningún problema y sin orgullo, le va a dar una botella de agua al que necesita. ¿Usted cree que no? Pero hasta yo me he encontrado falto en eso, pero aprendí la lección. Aprendí la lección de no ver a una persona que esté pidiendo y pensar que se vaya a trabajar, puede trabajar, es fuerte, se ve saludable. Ya ese pensamiento, lo que estoy haciendo es que estoy juzgando, y conforme a mi juicio seré juzgado yo. Porque cuando usted apunta a una persona, ¿verdad? Usted no sabe que está apuntando un dedo para Dios y 3 para usted mismo. Usted no juzga. Yo le he contado la historia que una vez yo estaba en otro país ministrando y yo tenía mi música y estaba sentado allí esperando que me llamaran y vino una persona así bien humilde dándome la vuelta como para ver si yo le regalaba algo.
Y en ese momento una persona vino y me dijo, ven que es tu tiempo. Y así me dijo, no le hagas caso, que eso es lo único que quieres pedir, estar pidiendo todo el tiempo. Que trabaje. Y me cogió fuera con la guardia abajo. Y me fui. Y esa misma tarde me llamó Michelle. Y me dijo que venía un huracán para Puerto Rico. Y ella está embarazada, sola con Matthew y embarazada de nuestro hijo menor. Y yo tuve que cancelar todo, hermanos. La gira y arrancar para Puerto Rico sin remedio. Pues yo no tenía quien fuera a ayudarla a trancar las ventanas y hacer las cosas. Porque si venía un huracán fuerte, que se veía fuerte, iba a ser peligroso. Y arranqué para Puerto Rico. Pero cuando llegué al aeropuerto del país donde estaba, y no voy a mencionar el país, que tomo las maletas, que estoy bajándome del carro y voy a agarrar las maletas, alguien se me acerca a tomar mis maletas. Y adivine, o no adivine, piense, ¿quién era la persona que me estaba agarrando las maletas? Aquel muchacho que estaba en la iglesia, dándome vueltas. Ese fue el que estaba allí, trabajando, buscándose, como decimos nosotros los puertorriqueños, su pejeta, la pesetita voladora. Y cuando yo lo vi, el Espíritu de Dios me habló. Me dijo, ahora le vas a dar 2 CD y le vas a dar todo el dinero que tienes en el bolsillo. Y así lo hice. Pero entendí que el Señor me estaba diciendo, tú no sabes quién yo estoy poniendo en tu camino. Me monté en ese avión y me fui entendiendo que Dios me estaba diciendo, todo lo que tú tienes no es tuyo, es mío. Es con un propósito. ¿Qué importa si lo regalas o no lo regalas? Hermano, desde esa vez ya yo no salgo a viajes vendiendo mi música. Yo, si me quieren dar algo, lo doy, si no, la regalo. ¿Sabe qué pasó? El huracán me vio venir, hizo así y se fue para el otro lado. Y no fue para Puerto Rico. Uno tiene que saber, hermanos, y tener mucho cuidado. Si uno es lleno del Espíritu Santo de Dios, ese fruto de amor, ese fruto genuino del Espíritu tiene que estar en ti. Solamente funciona o solamente se da el fruto cuando usted tiene una planta y la riega. Y no espere que un árbol de naranjas te dé manzanas. El Espíritu de Dios en ti da el fruto conforme a tu entrega, a tu tiempo que tú le dedicas a Él, a tu llenura y tu alegría y tu gozo de buscarlos como se busca el oro. Porque el Espíritu de Dios es una persona, no es una fuerza. No es una cosa que viene y se va. No, es lo más preciado que Dios nos ha dado. Dice, mira, tú puedes maldecir al hijo, yo te perdono, pero la blasfemia contra mi espíritu, hasta ahí llegamos. Porque es Dios mismo. Es lo más poderoso, es lo que estuvo en la creación, es el que levantó a Jesucristo entre los muertos. Nosotros tenemos el poder de la creación en nosotros. Dios es un Dios creativo. Nosotros no tenemos que recrearnos. ¿Cómo yo voy a tener algún poder para recrear lo que más poderoso está creado ya que Dios lo hizo y me dio el poder de la creación? Satanás no puede crear. Satanás lo que puede hacer es inventar con las cosas que ya Dios creó. Y todo lo que Dios hace, todo tiene vida. Dios no hizo un pedazo de palo muerto, Dios hizo un árbol vivo. Y su espíritu dice, no entristezcáis al espíritu que está en ti. O te dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios y mora en ti? Tú no puedes meter dentro de ese templo porquerías.
Así que en esa relación bella y preciosa que tú tienes y le buscas, Dios te va a llenar de una forma tal que vas a tener un fruto tan y tan tremendo para poder hacer la obra de la reconciliación por amor, de la única forma y por el Espíritu que se hace. Tú quizás, yo tengo un amigo que convirtió y vivió en mi casa un tiempo y él estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, ya se había graduado y trabajaba en un proyecto allí cerca también con la universidad. Y él casi todas las semanas venía con una historia de cómo él a veces se paraba en un ascensor y la gente empezaba a llorar al lado de él. Y empezaba a contarle las penas. Era un don, es un don en su vida que él no tenía ni que evangelizar ni abrir la boca, porque es del Espíritu. No es tuyo, no es mío. Los dones no son tuyos, los regalos no son tuyos, la llenura no es tuya, es de Él. La obra no es de la carne, no es tuya, es de Él. Él se pasaba bromeando con eso porque él trabajaba en un departamento de ayudar a nuevas empresas y eso. Y él se pasaba haciendo bromas de que él a veces le decía a la gente cosas son de broma y a veces hasta le salían. Sí, mira, la gente, yo tenía un cliente o una clienta y empezamos a trabajar y al ratito ya estaba llorando. ¿Por qué lloran? Porque sienten lo que se llama el redarguir del Espíritu en su vida que te está diciendo corre a mí, ya deja de estar andando así, porque por más negocio que tú quieres hacer y más cosas que te enseñes y la técnica y la de esto, de nada vale. Pero si lo haces por mí, va a haber bendición. Porque con el Señor 1 más 1 no necesariamente son 2, ¿te acuerdas? Porque mi esposa es una y yo soy uno, pero una más 1, hermanos, son todos ustedes. Porque si uno echa fuera 1000, 2 a 10,000. Esa matemática no tiene mucha lógica, ¿verdad que no? Porque Dios hace las cosas como Él quiere y la matemática de Dios no tiene que ver con la matemática nuestra, tiene que ver con la autoridad y la única verdad del Espíritu de Dios. Y así es que nosotros trabajamos el ministerio, la palabra de la reconciliación. El amor nos fortalece para poder resistir el rechazo. Jesucristo, de la única forma que resistió el rechazo fue porque te ama. Él iba caminando con una meta, la cruz. De ahí viene el primer azote. ¡Puf! La cruz. El otro azote. Maldito. ¡Puf! La cruz. El otro azote. ¡Puf! Mira el rey de los judíos y él seguía la cruz. 40 azotes. Lo azotaron. Le arrancaron su barba, pero él seguía la cruz. Se le caía. Él la levantaba. Dice que no hubo belleza, no hubo parecer en él. Él fue desfigurado su rostro. Pero él seguía la cruz. Y cuando llegó a la cruz, ustedes saben que dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben que yo lo que estoy haciendo es dando mi vida para que ellos entren a mi reino. Si lo hicieron con él, ¿cuánto no van a hablar de nosotros? Dios no dice que nosotros somos perfectos y no podemos caer o equivocarnos. Él dice: ahí es donde te levanto. Solamente humíllate y yo te exaltaré. Sigue porque la salvación está delante. Sigue. La salvación de este mundo está delante. Sigue. Pero tú puedes arrastrar a miles. Una sola persona. ¿Y qué es ese fruto? Bueno, todos sabemos lo que dice 1 Corintios 13. Y si no lo sabes, esto tiene que estar en tu corazón eternamente. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice: el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Eso es fe, todo lo espera. Y ahí está la cruz, todo lo soporta. Este es el fruto del Espíritu, básicamente. Eso es lo que va a dar esa relación del Espíritu de Dios en ti, el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Pero el amor solo, mira, todo eso. Es por esto, hermanos, que cualquier otra forma de llevar la palabra de la reconciliación va a ser fútil y va a ser hasta condenable. No va a funcionar nada de lo que haga fuera del Espíritu para hacer la obra del Señor. Siempre tenemos que recordar cuando vayamos a reconciliar, aun cuando no tenemos, hermano, yo he estado ahí. Yo he traído a personas al Señor cuando me dicen, pero si tú ni trabajo tienes ahora mismo y tienes para ayudarme. Y yo no tendré trabajo, pero la palabra del Señor no dice que porque yo no tenga trabajo no voy a comer. La palabra del Señor no dice que porque yo no tenga trabajo no voy a tener techo. La palabra del Señor no dice que porque yo no tenga trabajo yo no voy a ser feliz. Eso es un disparate del mundo. Porque Dios es mi provisión, no mi proveedor, mi provisión. A Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Pues yo corro a Él y soy levantado. Yo le he dado testimonio de las veces que he orado cuando, Señor, tú provees y la nevera, en el nombre de Jesús, frente a mi nevera, orando por provisión, y me tocan a la puerta 1 minuto o 2 minutos después con compra, con comida, diciéndome, hermano, yo estaba haciendo una compra en el supermercado y el Espíritu de Dios me dijo, lo que tú eches, lo echas para ti y otra bolsa para Michael y Michelle. Vamos. Y ahí me tocaron, porque el Espíritu Santo sabía lo que iba a pasar. Y yo no me avergüenzo porque esa era parte de mi crecimiento que me fortaleció. Y por eso puedo estar aquí hoy. Si recordamos de donde el Señor nos sacó, así va a ser las cosas más fáciles. Porque Él nos encargó, y vamos a ponernos de pie, por favor, a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a declarar que el poder del Espíritu de Dios que está en mí y mora en mí, me va a llevar en amor genuino, correcto, a poder hacer el ministerio que Él me ha dado. Y si alguna vez dudo o me equivoco, voy a los evangelios y miro cómo Jesucristo lo hizo. Jesucristo no tenía duda de que cuando Él orara el Padre le iba a proveer. Los discípulos, Padre, Señor, son muchas personas los que están aquí, no los podemos enviar, porque no van a llegar, se van a desmayar en el camino. Miles de personas. Está bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenemos? Dale de comer. Pero si tenemos unos panecitos, unos pececitos de un niño que tiene ahí unos pececitos y unos panecitos. Está bien, ponlo ahí. Vamos a darle gracias al Señor, a nuestro Padre. Padre, gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias por la comida. Gracias por la provisión. Repárteles. Y ahí iban ellos repartiendo. Wow. Y seguía saliendo la comida. Seguían saliendo. Y al final les sobraron como 12 cestas o canastas. Porque Él sabe quién es su provisión, su proveedor, su hacedor. Y ese es el ejemplo que nos dio. Que ese ejemplo nunca deje de ser en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos lleves
envíen a nuestros hogares y que esta palabra sea bien marcada en nuestro espíritu para que ahora en este año que comienza, Señor, porque este es el último domingo del año 2020. Ahora tenemos visión para seguir al 2021, mi Dios, sabiendo que ya tú has reconciliado en ti mismo al mundo. Y nos has dado este ministerio que con amor, por el Espíritu y no por la carne, porque no vamos a obligar a nadie, sino por el Espíritu, para que tú traigas convencimiento de pecado a todos aquellos que te necesitan. Úsanos con poder y unción y denuedo para tu gloria y tu honra. Y una vez más, bendice las familias, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos, y vamos a seguir haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer.